Buenos días muchachos, buenas tardes, buenas noches. El día de hoy vamos a trabajar lo que sería la creación de un backend desde cero y pues un frontend. Hemos tenido varios inconvenientes con la grabación, como pueden quizás escuchar hay mucho ruido, pues se ha hecho un poco imposible la grabación, entonces además hay problemas con el computador que me hace difícil grabar mientras estoy digitando el código, entonces me veo obligado a trabajar de esta forma. Luego tengo el código hecho y les voy a ir explicando para qué sería o sea, cómo van a ir creando y cómo van a instalar. Para cómo van a instalar, pues vamos a hacer un ejemplo aquí en el blog de nota, como son pues líneas de código pequeñas. Como saben ustedes, estas líneas de código las tienen que ejecutar, ya sea creando la carpeta del nombre del proyecto y abren esa carpeta en el editor de código y dentro de la terminal del editor de código pues empiezan a ejecutar las siguientes líneas del código. O crean una carpeta aquí afuera, como ven, abren lo que sería el código del sistema de Windows, entraría en esa carpeta, cd espacio y pues no es más que arrastrar esa carpeta acá y así entrarían a la carpeta y comenzarían a ejecutar esas líneas de código. Las líneas de código, primeramente tenemos que crear un proyecto de Node, que sería pues con el comando npm init espacio -10. Esto lo que nos hará es crear un proyecto con valores predeterminados automáticamente, ya que estamos con el yes, estamos aceptando o dándole a entender a esa línea de código que va a crear el proyecto con las bases que están predeterminadas, no las configuramos nosotros. Entonces ejecutamos esa línea de código y empezará a descargar una serie de datos en el terminal y en la carpeta, se les va a crear una carpeta de nombre PyKJSON, como esta que ven aquí, PyKJSON. Ok, ¿qué seguiría después de esto? Van a instalar un módulo que sería para la base de datos, que sería el módulo, es una librería de Express. Esta la instalamos igual con el comando npm, que sabemos que es un comando de Node, npm install y el nombre del módulo. Igual ejecutamos esa línea de código y empezarán a descargarse datos en la terminal y se creará otra carpeta que vendría siendo la carpeta de Node Modules en nuestro programa, esta que ven aquí, Modules. Luego seguiríamos instalando librerías, esta vez Body Parser, para mejorar la interpretación de nuestro código. Igual npm install body medio parser. Listo, ejecutamos, igual se descargan datos y al terminal vamos a instalar ahora mongoose npm install mongoose. Listo, ejecutamos, igual se descarga y opcionalmente podemos instalar Nodemon, que Nodemon sería para evitarnos tumbar el servidor y volverlo a montar cada vez que hagamos un cambio en el backend. Entonces la instalación de este sería igual npm install nodemon-d, así, de mayúscula. Ejecutamos, listo, se va a descargar y ya estaría instalada en nuestro backend. Podríamos hacer esto más dinámico. Si quieren, pues instalar todo con un comando igual npm install, solo que ahora van a hacer express espacio
code-parser espacio mongoose espacio nodemon. Aquí lo que estaríamos haciendo es indicando que el Node va a instalar todos estos módulos, todas estas librerías. Ok, pasamos ya así ahora la carpeta que deberíamos de tener. Esta carpeta creada ya con esas instalaciones, parquet.json, parquet.json y el Node Modules. ¿Qué haremos ahora siguiente? Lo que vamos a hacer es crear una carpeta de nombre src en la raíz del proyecto, carpeta src, dentro de ella otra carpeta bin, que lo que va a contener son la carpeta de los módulos, los modelos, y va a tener el controlador y las rutas. Entonces dentro de bin creamos otra carpeta que sería los modelos, así como ese nombre, model, y vamos a empezar a crear los modelos que serían las entidades de nuestro proyecto, nuestra base de datos. Como ven, pues mi modelado de la base de datos se necesitan estas entidades, que sería áreas, noticias, recursos, redes, registro, reseña, el usuario. Bueno, pues mi aplicación va a ser un tipo red social, entonces por eso necesito estas entidades. Ya su proyecto podría necesitar otra entidad y ustedes van a tener en el modelo relacional con su entidad y sus atributos, y eso es lo que van a colocar aquí. Por ejemplo, vamos con la de usuario. ¿Qué tenemos en usuario? En usuario, aquí lo que tenemos que hacer es, como ven, como constante, tenemos que llamar a mongoose. Mongoose es para las líneas para que el código se entienda, se traduzca bien al enviarlo a la base de datos, porque estos son los datos que vamos a tener en la base de datos. Entonces, como constante, vamos a llamar a mongoose, que va a requerir mongoose. Y como constante, vamos a también llamar un esquema, que es de mongoose, porque cada entidad, cada modelo de estos va a hacer un esquema que se va a enviar, o se va a llamar y va a recibir los datos. Entonces, como constante creamos un usuario esquema, que va a tener un valor de un nuevo esquema. Dentro de ese nuevo esquema, lo que vamos a hacer es poner dentro lo que son los atributos. Por ejemplo, mi entidad usuario recibe dos atributos, bueno, como tal 3 atributos, pero en sí de texto recibe 2 atributos, que sería un usuario y una contraseña, y como ven son de tipo string porque reciben datos de tipo string. Si fuera, por ejemplo, una identificación, yo esa identificación le tengo que poner que va a recibir datos de tipo number, porque serían valores numéricos. Ok, mi entidad usuario va a recibir un ID de otra entidad, la entidad registro. Para hacer este proceso, en el backend, lo que tenemos es que llamar con registro la entidad que va a recibir un ID de allá. Entonces registro, que es el número de entidad, _ID, y dentro de este va a tener un objeto que va a tener un type, una referencia. El tipo, ese es el tipo de datos, que es un esquema de tipo object_id. Es el tipo de ID, que sería object_id, y la referencia es el nombre de la entidad a la que recibe el ID. Hay que tener en cuenta de que los nombres siempre sean tales como se escriben. Por ejemplo, registro, mi nombre acá es registro. Cerramos el esquema, cerramos la llave, cerramos paréntesis y terminamos con punto y coma, y luego al final lo que vamos a hacer es crear una variable, que es donde va a almacenar esos datos que se van a enviar. Por tanto, creamos var, una variable usuario, que va a recibir de mongoose un modelo, sería el usuario, como usuario esquema, que sería el usuario esquema que está acá. Listo. Este mismo usuario sería el mismo de la variable. Cerramos paréntesis, punto y coma, y entonces vamos a exportar como un módulo. Entonces module.export, vamos a exportar esa variable que está recibiendo los datos. Esta variable me va a contener todos los datos que estén
en mi esquema. Ese es mi esquema. Listo. Así vamos a hacer pues con todas las entidades que tengamos en nuestro proyecto, como por ejemplo en registro igual como constante mongoose que recibe mongoose, que requiere mongoose, perdón, y el esquema de mongoose.esquema, creamos el esquema de registro y los valores que necesita. Igual creamos la variable, recibe el esquema y exportamos esa variable. Así pues el mismo proceso con todos los modelos. Listo. ¿Qué sigue a continuación? Lo que vamos a hacer es crear los controladores. ¿Qué son los controladores? Los controladores son esos que me van a ayudar a ejecutar los procesos que voy a realizar con mis modelos. Por ejemplo, tenemos los modelos podemos realizar operaciones tales como actualizar información, buscar la información, eliminarla, agregarla, etc. Entonces eso es lo que vamos a declarar aquí en los controladores, la acción que queremos que realice nuestro modelo en la base de datos. Aquí lo que tenemos que hacer es como constante igual utilizar mongoose, que requiere mongoose, y además como constante vamos a llamar a todos nuestros modelos, los modelos que tenemos registrados aquí. Como ven, tengo registro, reseña, usuario, área, recursos, noticias y las redes. Entonces tengo registro que va a requerir aquí, lo que va a requerir sería la ubicación de ese archivo. Como ven, pues partimos de punto /models. Empezamos desde models porque vemos que la ubicación del controller es dentro de la carpeta de bin. Entonces la única carpeta dentro de bin además son los modelos. Entonces ingresamos a modelos y en los modelos vamos a llamar a registro, que es el que estamos llamando, y así hacemos con todo. En caso de que este controlador estuviera fuera de la carpeta bin, tendríamos que poner punto slash, accedemos a bin, sería slash bin, luego slash models slash registro. Ok, ahora en el controlador, luego de ya tener todos nuestros modelos llamados aquí en el controller, lo que vamos a hacer es crear una clase controller que va a tener un constructor que va a ejecutar una variable, una función connect, que esta la vamos a declarar más adelante. Aquí pues llamamos la sin con connect, variable, la función, perdón, y lo que vamos a hacer aquí es conectar con la base de datos. Recuerden, esta URL es la que nos brinda nuestra base de datos. La base de datos pues está creada en MongoDB Atlas, y aquí tenemos la conexión, las matrices y las colecciones. Importante antes de empezar con el backend tener esta base de datos ya funcional, con todas las entidades ya declaradas aquí en la base de datos, es decir, todos los modelos que tenemos allá en el backend debemos tenerlos aquí en la base de datos. Es decir, aquí debe estar también usuario, registro, áreas, todos los modelos, todas las entidades que tenemos de nuestro proyecto deben estar aquí declaradas también. Listo, entonces pues seguir. Luego de tener esta URL, que es con la que conectamos la base de datos, que esto nos va a pedir el usuario y una contraseña, terminamos usando con una variable que sería que use esta nueva URL sea verdadero, ¿ya? Para que se haga la conexión. Cerramos por aquí, cerramos el tree, no, perdón, porque acá abrimos un objeto que es el que va a contener esa variable. Al final la cerramos, luego cerramos la función, punto y coma, y bajo de esto, o sea, fuera de la función, vamos a hacer un console.log, que lo que va a hacer es arrojar un mensaje a nuestra consola de que la aplicación o el backend sí se conectó exitosamente a la base de datos, es decir, conecta a la base de datos en caso de que se conecte. Si no, pues nos manda un error, el error que genere. Listo. Tenemos los métodos, de nuevo les recalco, disculpen por el ruido, la verdad no es muy silencioso aquí, entonces les pido disculpas. Continuamos. Tenemos aquí ya todos los métodos creados
nuestros controles de los modelos. Entonces tenemos un método get. Este método get lo que nos va a hacer es llamarnos a todos los usuarios que estén en la base de datos. Como ven, entonces creamos el get usuario, que va a tener es una respuesta porque nos va a enviar unos datos, response. Entonces, ¿qué hacemos? En usuario va a buscar usuario. ¿Qué es? Usuario es el nombre del modelo de la entidad que tenemos en la base de datos. Nombre usuario. En usuarios me va a buscar usuario.find. Abrimos llave que sería como una función arrow. Entonces va a contener un objeto que es donde va a enviar los datos, va a mostrarlos, y si tiene un error guarden error, si tiene un usuario guarden un usuario. Tenemos la función como condicional error. Si hay un error, pues que me manda un error, muestre un error. Si no, pues hay una respuesta, que nos envíe una respuesta en usuarios, es decir, aquí lo va a enviar. Podemos ver si está funcionando este controlador, este método. Entonces lo que vamos a hacer es iniciar nuestro backend. Como es un proyecto de Node, iniciamos con Node espacio index.js. Index.js. Bueno, antes de ejecutarlo, vamos a ver qué hay en el index. Como vemos, pues en el index es muy poco lo que hay, y lo que tenemos pues es una constante que llama app. ¿Qué es app? App es lo que tenemos, la ruta. Ya les explico un poco qué es lo que hay en la ruta. Como vemos, pues al final en la ruta lo que vamos a hacer es exportar como punto app a app, que serían todas las rutas que están aquí, son las que vamos a utilizar. Entonces en el index lo que hacemos es llamar a las rutas para poder accederlas. Entonces decimos que como constante recibimos como objeto app, porque son varias, que va a requerir, y ponemos la ruta donde están las rutas, que sería punto slash. Como vemos que el index está en la raíz del proyecto, tiene que acceder a src, que es donde están las rutas. Src entra a bin, y de bin llama a rutas. Luego con un app.listing, que es para que el backend escuche o se monte en un servidor, en un puerto local. En este caso es opcional, pueden poner el puerto que ustedes deseen. En mi caso tengo el puerto 2000. Una función arrow que me mande un mensaje a consola que el servidor ha sido montado y está corriendo en esta dirección, el http://localhost 2000. Si yo corro el servidor, debería mandarme ese mensaje server on en http://localhost 2000. Y además de eso, debería mostrar el otro mensaje. Si está funcionando la conexión con la base de datos, debería mostrar el otro mensaje que diga conectado a la base de datos. Listo, como pueden ver, los mensajes sería server on en http, es la misma mensaje que estamos mandando aquí a consola, y conectado a la base de datos, que es el mensaje que pedimos que nos mande cuando se conecte a la base de datos. Listo, es decir, que está corriendo perfectamente. Si nosotros ingresamos a esa dirección, el localhost 2000, lo que vemos es que nos da un mensaje proyecto base de datos. Ahora, ¿por qué nos da ese proyecto? Ya vamos a ver si está funcionando el de buscar los usuarios. Eso lo probamos en Postman, ya montamos la base de datos, y como ven, en Postman tenemos el método get aquí, que sería todos los usuarios, traer todos los usuarios. ¿Qué necesita? Un método get, que es el método que tenemos en el controller. Ponemos la dirección, es decir, la dirección sería esta. Nosotros en esta buscamos slash usuario, nos debería mostrar unos objetos, los usuarios que están registrados. Y lo que igual en Postman, si yo ejecuto este método get, lo que va a hacer es traerme
en un array contenidos todos los usuarios que estén registrados, estén guardados en la base de datos. Listo, aquí ven, dentro de un array contiene los objetos donde están los datos de los usuarios que están registrados en la base de datos. Vemos pues que este controlador de getUsuario está funcionando. Ahora, ¿por qué está funcionando y por qué accedí a esta ruta acá en nuestro navegador? Ya les explico. Entonces vamos al final de que creemos todos los métodos de nuestro proyecto. Al final lo que tenemos que hacer es exportar todos esos datos, exportar este controlador como un nuevo controller. Listo. Todos los datos que tenemos aquí están guardados. Ahora les voy a explicar un poco cómo serían los otros métodos que creemos. Ya hablemos del método get. Este pues sería de agregar usuario, sería un set usuario que va a recibir un parámetro usuario y una respuesta. Entonces usuario.create en usuario vamos a crear un nuevo usuario con una función. Si hay un error, pues un error, y en un new usuario se guarda el nuevo usuario, sea con un condicional, si hay un error, pues mande el error, si una respuesta, que mande el nuevo usuario. Ok, tenemos aquí un actualizar, igual actualizar usuario, y cambiamos la variable para que no haya confusiones con los otros métodos, igual una respuesta, pero este va a recibir un let con los datos que luego se van a modificar con estos datos. Es decir, los usuarios los reemplazo por este nuevo usuario y la contraseña con esta contraseña. Luego manejamos la respuesta con un punto then, obtenga un raw response con una función arrow que va a manejar la respuesta como la va a enviar un mensaje que va a decir usuario actualizado, y raw como raw response, y después manejamos el error con un punto catch. Listo. Aquí tengo un método de logueo porque mi aplicación va a necesitar un logueo para el usuario, y vemos que lo creo pues como logueo con una respuesta que este va a recibir los datos de data, que es de la forma en que le voy a enviar los datos desde el frontend. Ya ahorita más adelante vamos a ver cómo sería el frontend. Manejamos con un AND, que sería pues este y este, no hay margen a solo este y este no, sino el AND es que se cumplen los dos. Entonces con usuario.find voy a buscar uno. Ok, entonces lo que tenemos es que entonces va a comparar los datos que le enviamos aquí en el data, lo va a comparar. Entonces si este usuario es igual a este usuario que mandamos y la contraseña es igual a esta contraseña, se va a loguear. Entonces ya pues manejamos el error y vamos a enviar en user un arrow, una función, un condicional, el error, manda el error, y si no pues va a mandar una respuesta .json con un status 200, un mensaje de ok, y va a mandar el logueo, o sea el user. Listo, ese sería nuestro logueo, lo vamos a utilizar en el backend. Es igual a actualizar usuario, y el de eliminar usuario sería un delete usuario. Vamos a necesitar un ID para poderlo eliminar, el ID del usuario y la respuesta. Entonces el usuario va a eliminar 1 si el ID de ese usuario coincide con el ID que mandamos. Si hay un error, manda el error, si no, manda la respuesta con un mensaje que diga usuario eliminado. Ahora, ¿por qué accedemos a las rutas? Vamos con la ruta. La ruta lo que va a hacer es llamarnos ese controlador. La ruta lo que va a hacer es llamarnos a ese controlador. Como vemos, pues el mensaje que mandamos de inicio allá está en la ruta de inicio. Entonces la ruta lo que va a hacer es llamarnos a ese controlador. Como vemos, mostramos un mensaje de inicio allá al abrir la dirección, pues, porque este es la ruta de inicio. Vamos como una respuesta, mandamos un mensaje que diga proyecto base de datos. Listo. Ese es el mensaje que mostramos ahí en el inicio. Ahora, para llamar a que nos muestre los usuarios, lo que haremos es con un app.get. Recuerden que estamos usando el app aquí en la ruta, app.get, o sea, en app, que sería en la ruta, app, y el método get va a buscar en esta ruta de usuario una respuesta del controller, del controlador, el get usuario.
Si presionamos en Visual Studio Control y posamos el clic sobre ese método, lo que hacemos es que nos va a mostrar cómo está compuesto. Vemos que es el getUsuario, que maneja la respuesta, que va a buscar en usuarios, va a buscar uno y va a mandar como un objeto los datos que están. Envía como respuesta a un usuario. Listo. Entonces, por eso si nosotros accedemos acá, navegador, en esta ruta, localhost 200/usuario, lo que hacemos es que accedemos a esa ruta, esta ruta accede al método del controller, lo ejecuta y nos manda la información. Y es esta que tenemos aquí, vemos en un array, contiene los objetos, un objeto por cada usuario, porque le estamos diciendo que me mande, como objeto los datos en usuario. Listo. Así hacemos con todos los métodos, método get, método post, que sería este es el método que tenemos del logueo que les mostré anteriormente, que es un método post porque lo que estamos haciendo es enviar unos datos. Entonces lo que estamos enviando unos datos en el data, que el data equivale a lo que hay en el body, y llamamos la función del logueo que recibe una respuesta y un data. Ahí con esta ruta y ese controlador mi logueo debe estar funcionando. Tenemos la siguiente ruta, que sería de agregar un usuario, igual un método post, llamamos una ruta, la misma ruta, en este caso la misma ruta acá, solo que esta con un let usuario va a requerir unos datos en el body. ¿Cuál es el body? Bueno, el body llama los datos del controlador y lo ejecuta. Ahora, ¿cuál es este body de agregar un usuario? Si vamos a Postman, tenemos el método de agregar usuario. Aquí tenemos el método de agregar usuario, vemos que tenemos la ruta, como que tenemos allá, localhost 2000/usuarios, pero aquí lo que vamos a hacer es que requerimos unos datos en el body. Aquí en el body es donde vamos a agregar la información del usuario que vamos a registrar. Esto porque lo estamos haciendo desde nuestro backend en sí. Al momento de hacerlo con la base de datos, con el frontend, lo que vamos a hacer es omitirnos Postman y ya los datos se van a agregar directamente desde el frontend y no desde acá, desde Postman. Eso lo hacemos con algo que se llama Axios. Entonces vemos que el nombre usuario, que es como lo tenemos en la base de datos, entre comillas, tenemos que poner entre comillas, cerramos comillas, 2 puntos, vemos que esto está contenido en un objeto, ¿ok? Entonces usuario contiene otro objeto, que son los atributos. Entonces este usuario va a recibir unos datos que sería, en este caso Luis Cuello, que sería mi nombre, y como contraseña, pues una contraseña al azar que quiera. Entonces si nosotros enviamos, vamos a cambiar los datos en un momento para que se vean. Pondremos Pedro y contraseña, pues una contraseña sencilla, pondremos 5. Ok, ahora enviamos y este usuario se nos debería de guardar en la base de datos. Disculpen, me presentó un error, era porque estaba mal escrito. Como recuerden, tenían acá usuario que contenía un objeto que contenía estos dos datos. Entonces lo que hice fue quitarle ese usuario y ya pues como está en la ruta, él reconocía que tenía que agregar un nuevo usuario. Como ven, pues al enviar, lo que hacemos es, se envía, se agrega el usuario con un status 200 y me envía los datos de ese nuevo usuario, que sería el ID, el usuario, la contraseña. Ok, entonces si yo quisiera eliminar este usuario, vamos a probar el método delete, copiamos ese ID, control C, vamos aquí donde dice delete usuario. En delete usuario, pues lo que ven, tenemos un método delete que va a contener aquí, va a contener http localhost 2000 y recuerden que es el ID, porque si vamos a la ruta, acá por ejemplo vamos a la ruta de delete usuario y ya tenemos borrar un usuario. La ruta como tal requiere acceder a usuario
y el ID del usuario que vamos a eliminar. Ok, entonces él recibe ese ID y con ese ID va a realizar el proceso en el controlador. Entonces, como vemos aquí pues iría el ID del usuario que creamos. Damos en, da un error porque no había accedido a usuario. Si ahora enviamos, nos manda el mensaje usuario eliminado. Listo. Así funcionan los métodos, ¿verdad? Como vemos, pues es el contexto de nuestro backend. Esta es la estructura, pues vemos que instalamos primero los módulos, luego creamos los modelos y por último lo que hacemos es crear los controladores y las rutas y montamos el servidor para que todo esté funcionando y conectado con la base de datos. Me disculpan la manera de explicarlo, pues las condiciones no son las adecuadas para preparar un video bien, el computador no es el adecuado, se queda mucho con los códigos, quizás no lo noten porque pues, estaré haciendo los cortes en la edición, pero espero comprendan por qué realicé el video de este modo. Bueno, algo que se me pasó de explicarles es que la ruta recibe también constantes, el módulo express recibe cores, que core lo que nos ayuda es a que unos datos sean compatibles con Vue, para que previamente no vayamos a tener problemas al estar ejecutándolos en el navegador. Listo, necesitamos el app de Express y necesitamos el body parser. Y igual usamos el course y el body parser, .json, y utilizamos como constante el controller que exportamos acá en el controller y la ruta. Les agradezco, comprendan pues el motivo de por qué se grabó el video así, disculpen el ruido que hay en el ambiente porque la verdad es muy ruidoso, y los inconvenientes con el computador. Esto fue cómo crear un backend y los componentes que contiene un backend. Muchas gracias. Más adelante estaremos viendo lo que sería la creación del frontend. Muchas gracias y hasta la próxima.